con el economista Agustín Echevarne. Agustín Echevarne, muy buenas tardes. Iván Bartolomé de acá de Voces que Suman. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Un placer. Un gustazo hablar contigo. Muchísimas gracias. Hace unos días atrás, un colega tuyo, economista, Leo Anzalone, dice que en los últimos meses estamos en récord de producción de autos. ¿Considerás que es verdad eso? ¿Hay gente que compra autos en este momento? Bueno, en realidad lo que hubo fue un repunto después de una caída muy fuerte. Y después lo que tenés es que en algún momento tuviste un diferencial de tipo de cambio que te hacía que los autos en dólares estén bastante más baratos. Entonces hubo un aumento en la producción. Pero sí, en la producción. Pero la realidad es que Argentina sigue andando muy mal. Cuando vos mirás la actividad económica de la Argentina, está muy floja. Sí, es cierto que hay una recuperación porque el año pasado fue espantoso. Nosotros venimos de 3 años muy malos. Recordemos, nosotros empezamos a caer en el 2018. En el 2019 la caída se hizo muy profunda en un momento cuando ganó el kirchnerismo las PASO en agosto. ¿Se acuerdan que hubo una caída en la bolsa que fue la caída más grande de la bolsa argentina en toda la historia? Y solamente igualada por Ucrania cuando entró en guerra. Digo, para entender lo que significa cuando los mercados anticipan, claro, ¿no? Lo que va a ser un gobierno kirchnerista. Y después, para colmo, el año pasado, la cuarentena, entonces tuvimos 3 años de caída muy fuerte. Y el año pasado una caída del PIB de 10 puntos. Entonces ahora tenemos una recuperación, es cierto, de sobre algunos sectores. Del sótano nos estamos recuperando, ¿no? Claro, nosotros veníamos con un serrucho bajista desde el 2011. Claro. Pero tenías los años impares, solían ser positivos porque son años electorales, ¿no? Por ejemplo, el 2017. Pero después en el 2019 ya fue negativo, o sea que ya no te sirvió esa idea. Y después, para colmo, te vino esto. Este es un año impar electoral, donde los gobiernos suelen hacer programas electoralistas, como el actual, que está haciendo un programa electoralista tratando de zafar el año, ¿no? Pero la verdad es que estamos cada vez peor. O sea, en Argentina, cuando vos mirás, década tras década estamos hacia abajo, ¿no? Ahora, y eso, Agustín, lamentablemente, es lo que está pasando. Por supuesto. Agustín, ¿hasta cuándo pueden controlar el dólar? Bueno, esa pregunta es muy difícil de hacer, porque cuando vos mirás Venezuela, ves que los tipos mantuvieron un dólar controlado mucho tiempo. Ahora eso no significa que igual llegaron a la hiperinflación. Sí. Esa idea que controlando el dólar oficial evitás la hiperinflación es falsa. La evitas durante un tiempo y después estallan los precios igual, porque a la larga hay un tema que vos no podés evitar, que es que cuando los precios están controlados, el precio es una señal. Entonces, si vos fijas el precio por debajo del que fijaría el mercado, que es el que evitaría la escasez, ¿no? Lo que producís es escasez, porque no le está dando una señal a los productores que produzcan menos y a los consumidores que consuman más. Entonces se produce una escasez y por eso las estanterías ya ahora en los supermercados argentinos empiezan a escasear algunos productos. Y lo mismo pasa con las tarifas. Cuando las mantenés controladas por debajo del precio razonable, empezás a tener escasez de electricidad, de gas, etcétera, hasta que después tenés saltos. Ahora, por ejemplo, hablaban en la televisión y demás de los saltos tarifarios por esta suba del 9% al gas. Claro. Pero la realidad es que subió menos que la inflación. Entonces sigue estando retrasado. Y ese retraso que tenés en las tarifas te produce una ineficiencia a la larga en el servicio. Por eso es que todo esto es inflación reprimida. Y después, en algún punto, tenés un estallido inflacionario. Y fíjate, para colmo, Iván, cuando vos mirás lo que decían los del gobierno y muchos periodistas oficialistas y demás, que mostraban cómo la inflación iba a caer, bueno, la inflación no cayó. Nosotros decíamos, muchachos, ojo, porque la inflación no va a caer, porque están haciendo todo lo posible para que siga subiendo, porque este es un plan inflacionario. Y entonces es un plan donde tenés un gran déficit fiscal, y ese déficit fiscal se traduce después en un endeudamiento, pero como ya estamos nuevamente al borde del default una vez más, porque la deuda argentina ya es el 100% del PBI de nuevo, a pesar de haber hecho la reestructuración el año pasado. Recién se lo decía a la ex ministro de Educación de Río Negro. Siempre todo el mundo habla de la gestión de Guzmán, pero lo que pasa es que si las cosas no hacemos bien, Guzmán va a patear la pelota para adelante, pero cuando llegue la fecha del vencimiento para pagar, si no hacemos las cosas bien, no vamos a tener la plata para pagar una vez más. Bueno, yo creo que Argentina ya está yendo al default.
¿Por qué? Porque básicamente hicimos demasiados errores. Y yo no le echo toda la culpa a Guzmán, pero ella ahora sí empieza a tener culpa, porque todo esto, vos fíjate, Alzogaray, en la época de Frondizi, recibió un gobierno con 100% de inflación. Al año, la inflación estaba en cero, ¿sí? O sea, la inflación se puede bajar a cero. Cavallo recibió un gobierno con una inflación de 3000% anual. Al año y medio, la inflación estaba en cero, o en un dígito, y después cayó a cero. Entonces, los que saben cuál es el problema de la inflación, saben cómo dominarla. Guzmán no sabe. Esa es la realidad. Guzmán tiene una teoría equivocada sobre la inflación, muy repetida en Argentina por muchos economistas de la UBA, de la época de Frenkel, de Sigó, de cantidad de economistas que han pasado y que no lograron dominar la inflación. Sin embargo, hay 195 países en el mundo que no tienen inflación. Entonces, simplemente la teoría que tienen estos muchachos está equivocada. Entonces, cuando empiezan a decir que las causas de la inflación son, y te dice la carne, y entonces Alfonsín hablaba del índice descarnado, o sea, un índice que le saques la carne, o ahora te hablan de que quieren cambiar los indicadores, el índice del INDEC sobre la inflación, y cambiar la base para tratar de restarle poder a la carne, porque la carne sube. Bueno, es lo mismo que hablaban hace 30 años. Después, en algún momento, ¿te acordás que trajimos los pollos de Mazorín? Sí. Bueno, vos por eso sos muy joven. Pero sí, pero sí. Era tremendo. Para tratar de bajar el precio de la carne importaban pollos. Y finalmente los pollos fue un desastre porque se pudrieron. Y los conservaban y ni siquiera los pudieron vender. Fue todo un desastre total. Siempre hacemos los mismos desastres. Entonces lo que queda, y esta es la parte positiva, es que este es un año electoral. Y ahora, en este año, tenemos una oportunidad tremenda porque hay una nueva oferta electoral que están haciendo en Argentina, y es por primera vez hace mucho tiempo que no tenemos, hace 20 años, una oferta electoral de gente que sabe cómo dominar la inflación, que sabe cómo manejar la economía, que entiende que necesitamos tener libertad en Argentina, y que la libertad es lo que soluciona los problemas y no el Estado, no el estatismo, quiero decir. Es un Estado grande y bobo como tenemos actualmente, ¿no? Exacto, un Estado paquidérmico que no sirve, que funciona mal, que no te resuelve los problemas y te agrava los problemas. Un Estado que si un chico empieza a ganar plata porque está filmando YouTube o lo que fuera, le ponen un impuesto y no lo permiten salir de la pobreza. O te ponen miles de regulaciones, o la ley de teletrabajo, o te ponen una ley de alquileres que te complica a los que, obviamente, a los dueños de los departamentos, pero entonces retiran de la oferta los departamentos y te aumentan los precios de los alquileres. Entonces, no saben, no entienden de economía. Y la nueva oferta electoral, que ahora se llama Vamos, que es esta que se va a firmar probablemente la semana que viene. ¿Hacia dónde nos dice? Muy amplio. Vamos hacia la libertad. Claro. Vamos hacia la libertad. Bien. Vamos hacia la libertad porque Argentina, desde hace 8 décadas, que hemos perdido la brújula. Hemos perdido la brújula para ser libres. Todos nuestros patriotas eran liberales. Lo que pasa es que después hicieron una revisión histórica y nos han cambiado la historia de Argentina. Pero yo les pido a la gente que vuelva a leer a Belgrano, las traducciones que hacía de Quesné, las máximas, eran totalmente liberales, entendían que los seres humanos tenemos que ser libres. Y para ser libres, también necesitas libertad económica. Por supuesto. Pues si no tenés libertad económica, no podés ser libre. Si vos no tenés, por ejemplo, libertad para comprar dólares, no podés viajar al exterior. Si vos no tenés libertad para ahorrar, no podés salir de la pobreza. Entonces, las libertades económicas te repercuten en las libertades individuales. Si vos sos un empresario poderoso, pero el secretario de Comercio te fija los precios, vos no te animás a ni siquiera hablar. Entonces has perdido la libertad de expresión. Entonces fíjate cómo una libertad económica que perdés te hace perder otras libertades. Y por supuesto, se han metido en la educación y hemos perdido la libertad para educar a nuestros hijos. Ahí está. Lamentablemente hay una gran ignorancia en la educación, ¿no? Lamentablemente. A veces repiten mucho. Sí, y esa es una tragedia. El año pasado es una tragedia. La educación pública el año pasado no existió. No es sistemático. Y este año por lo que va tampoco, la verdad que es muy poco lo que van, 3 horas, dos veces a la semana, después online, pero la verdad que deja mucho que desear. Agustín, ¿considerás que el dólar blue seguirá cayendo?
Es difícil de contestar eso, pero... Mira, no, el dólar blue no cae nunca, se agacha para tomar impulso. Ajá. Entonces, acá todos los ministros de Economía te dicen que apuesta al dólar pierde. Sí. Y la realidad es que el que apuesta al dólar gana. ¿Pero por qué gana? Porque en realidad lo que están haciendo es deteriorando el peso. Pero lo que si te hace pelota es el peso. Claro. Cuando compras dólares, vos sabés que reservás el valor. Los dólares que tenés van a ser los dólares que vas a tener. Mientras que, y eso que el dólar no es una moneda perfecta, ni mucho menos. Simplemente la nuestra es muchísimo peor. Entonces, ¿qué pasa? Que cada año que pasa, en promedio, el peso argentino se deteriora un 30%. O sea, te comen un 30% de tus ahorros. Un disparate. ¿No? Si tenés porque la inflación va a ser este año del 55-60%. Qué va. O sea, que va a ser más de un 30% que vas a perder. Con lo cual, y ojo, porque además es inflación reprimida y podemos tener un estallido inflacionario. El gobierno va a hacer todo lo posible hasta para noviembre. llegar tranquilo hasta noviembre, para llegar tranquilo hasta las elecciones. Va a tratar de pisar el tipo de cambio, se te va a ir retrasando, va a ir pisando las tarifas. Ahora las anticipó un poco porque estamos todavía lejos de las elecciones, pero los últimos meses cerca de las elecciones va a tratar de no tener subas de precios, de acelerar tal vez los salarios ese último trimestre. Son todas especulaciones para ganar las elecciones. Sí. No hay nada que están haciendo para resolver los problemas de la Argentina. Parches y parches. Ahora, Agustín, si vos tuvieras unos pesos, unos ahorros, ¿irías a plazos fijos en UVA o comprarías dólares? No, yo no confío para nada en este gobierno, pero claro, para nada confío en este plazos gobierno. Plazos fijos en UVA no. Por supuesto, pero no, porque yo la verdad es que no le tengo confianza. Claro. Y el mercado no les tiene confianza. Fíjate lo que está pasando con la deuda. La deuda se está desplomando, los bonos de la Argentina. El riesgo país ya está arriba de 1.600. Sí. Arriba de 1.600. Entonces, significa que la probabilidad de default de la deuda ya de nuevo está arriba, no sé, de 90%. Entonces, porque vamos hacia allá, nuevamente hacia el default, nuevamente hacia una escalada inflacionaria, un descalabro económico muy importante que estamos teniendo, a pesar de la reactivación, porque nadie puede negar que la soja está muy fuerte, que el campo por suerte ha llovido, y eso es un dato positivo, ¿no? Pues porque pensábamos que iba a tener una seca muy fuerte, y estas lluvias que empezaron desde enero aliviaron un poco la situación. Hay una parte del maíz que tuvo menor producción, pero la soja se recuperó muy bien. Entonces, eso más o menos, y los precios de la soja están altísimos. Entonces, eso te da para el campo una reactivación de un sector de la economía importante. Después tenés otros sectores que han venido recuperándose, pero lamentablemente hay otros sectores, porque cuando hablamos a veces del crecimiento de la economía y demás, hablamos en promedio. Claro. Si vos mirás sector por sector, algunos están destruidos. Los hoteles, el sector hotelero, el turismo, los restaurantes, impresionante la cantidad de empresas que han desaparecido. El INDEC reconoce que quebraron 22.000 empresas el año pasado. Yo creo que fueron muchos más porque en realidad... El doble debe ser el doble, Agustín. Y yo creo que más todavía, Mira. Porque en el sector negro de la economía han desaparecido muchas empresas porque es más fácil cerrarlas, mientras que en las empresas que están en blanco siempre es más difícil, ¿no? Entonces, porque tenés un montón de complicaciones. Pero entonces, digamos, de nuevo, yo creo que lo interesante para mí es la oferta electoral, porque ahora vas a tener, hasta ahora tenías una especie de compulsa, que primero eran peronistas versus radicales. Los dos eran estatistas, claro. Los peronistas con estatismos exacerbados y los radicales con estatismo. Pero después vienen los kirchneristas, que son estatistas exacerbados, y Cambiemos, que son estatistas moderados, pero son siempre estatistas. Ahora vas a tener una oferta de gente que cree en la libertad. Y ese es el gran cambio, porque los países que funcionan, todos los países que funcionan, están en los primeros 30 puestos de libertades económicas. Y ahí tenemos que estar nosotros en Argentina. Yo apuntaría a ser número 1 en libertades económicas, pero ponele estar entre los primeros 20 puestos. Y con Cristina Kirchner estábamos en el puesto 170, 170 países eran más libres que Argentina, y con Macri 147, es decir, 146 países eran más libres que Argentina. Sí, mejoró un poquito, pero no es suficiente. Sí, nosotros tenemos que hacer una mejora drástica. Sí, lo triste es que en la región, lamentablemente, Chile se fortaleció mucho más rápido, Uruguay también, Brasil incluso también, y Argentina cada vez está peor que es el peor país de la región, ¿no? Después de Venezuela, por supuesto, ¿no? Sí, Venezuela y Argentina somos récord mundial
en inflación, en caída del PBI y en poca recuperación. Fíjate que cuando en los pronósticos del Fondo Monetario, por ejemplo, Argentina es en los próximos, del trienio que va desde el año pasado, 2020, 2021 y 2022, es el país que más va a caer. En promedio, no vamos a recuperar lo que se perdió el año pasado. No vamos a recuperar en 2 años lo que se perdió el año pasado. Se hacen las cosas bien. ¿Considerás que esta administración no puede o no quieren acomodar las cuentas? Yo creo que esta administración, la preocupación que tiene, la número 1, es que Cristina no vaya presa. Claro. Eso es lo primero que les importa. Y después creo que tiene una mezcla de ignorancia, que yo creo que tienen ideas equivocadas, realmente creo que tienen ideas equivocadas, que se han probado muchas veces equivocadas, y esa presión que tienen de tratar de ganar las elecciones, porque si pierden las elecciones van presos. Entonces eso le da una presión enorme. Fíjate que ahora prohibieron la votación por correo a los que están en el exterior, ¿no? Porque saben que los que están en el exterior votan mayoritariamente a los opositores. Entonces tratan de frenar el voto. Ahora están hablando de la posibilidad de no tener las PASO, porque tienen miedo que en las PASO se note que están perdiendo un caudal electoral importante. Entonces yo creo que ellos tienen un problema político serio, donde Fernández, digamos, hay que recordar cómo llegó Fernández al poder. Llega al poder porque Cristina no llegaba. Claro. Cristina no ganaba las elecciones. Entonces lo pusieron a Fernández, que era una persona del peronismo muy crítico de Cristina, pero durísimamente crítico de Cristina. Las cosas que Fernández... No resiste un archivo, Fernández no resiste un archivo. Es impresionante, decía que era deplorable, que era delirante, las cosas que decía, yo no me animo a decir esas cosas de un presidente, bueno, él decía esas cosas de Cristina. Y por eso lo eligió Cristina, para engañar a la gente, para que la gente crea que Fernández iba a ser un gobierno moderado. Y ahora creo que ya sabemos todos que no es así, que la que maneja la cosa es Cristina. En todo caso, Fernández lo repite permanentemente. Si creían que iba a ser como Lenín Moreno, que dijo el otro día, se equivocan, yo soy cristinista, ¿no? O sea, sigue siendo cristinista, él no le va a dar la vuelta al populismo como Lenín Moreno intentó hacer en algún momento en Ecuador. Sí, entonces ahí hay una... Sí, perdón. No, además de la salida de Losardo, ¿no? Cada vez está más débil Fernández, pareciera, ¿no? Exactamente. Te va demostrando que ahí hay un peso muy fuerte que quieren buscar una protección atacando a la justicia. O sea, porque fíjate lo que pasó últimamente. Nosotros lo que vimos es esa condena a 12 años a Báez. Pero si lo condenaron a Báez a 12 años, ¿qué significa? Si Báez estaba lavando dinero, ¿de dónde lo sacaba? Entonces es obvio que lo sacaba de la corrupción que tenía con el gobierno de Cristina. Por lo tanto, si Báez va preso, y con condena de 12 años, significa que hay hecho y prueba. Y si hay hecho y prueba, también hay hecho y prueba entonces de la corrupción del gobierno de Cristina Fernández. Es más, yo hasta cierto punto dudo si todo lo que hicieron de los vacunatorios VIP y sacar eso en el aire, que la hizo Zanini, ¿por qué lo hicieron? No fue una cortina de humo. Exactamente. Claro. Porque tonto no es. Yo no creo que sea tonto de autoincriminarse en un hecho como ese. Es un hecho horrible. Pero el otro es mucho más grave. Agustino, te preguntás, después de tantos años de mala gestión, de kirchnerismo, de corrupción, y que la gente la haya vuelto a votar de vuelta, o optar el menos malo, pero que esté de vuelta en el poder. La verdad es que demuestra que hay un tercio de la Argentina que no le importa la moral. Claro. Eso es lo cierto, porque hay un tercio de la Argentina que por el motivo que sea, o por ignorancia, o por lo que fuere, ha perdido el gusto por la ética y por la estética. Claro. Porque también lo ves en la estética, en cómo revuelven la basura, en un montón de cosas. Pero hay 2 tercios que es diferente. Lo que pasa es que de esos 2 tercios hay un porcentaje que los engañaron, que son los que votaron a Fernández pensando que era un moderado. Estoy diciendo, bueno, el gobierno de Macri fue muy malo, eso lo sabemos todos, nadie lo puede negar, entonces démosle una oportunidad a alguien distinto, y bueno, Fernández por ahí parecía un tipo moderado, que lo criticaba muchísimo a Cristina, o sea que no era cristinista y demás, y qué sé yo, y ahí debe haber tal vez un
15% de la gente, por decir un número, porque nadie lo puede decir con precisión, que lo votaron. Y así llegan al 48%. Pero ¿cuál es el problema que tiene el cristianismo ahora? Que puede perder ese 15% muy rápidamente, porque esa gente no quiere a Cristina Kirchner, claramente, no quiere un gobierno de esa manera. Entonces van a volver al tercio, a un tercio, un 35%, que es el voto firme que tiene el cristianismo. Y con eso no ganan. Y la oposición, es verdad que va a ir dividida, pero si hay alguien que son opositores, son los liberales. Si hay alguien que es opositor, es esta nueva oferta electoral que es Vamos, donde está Spert, Milei, López Murphy, está Santoro, lo Pérfido, Gustavo Segre, Lacha Lázari, son todos que son absolutamente opositores, no diga al cristianismo, son opositores al estatismo, a la intervención del Estado en la economía, al exceso de impuestos, estos 180 impuestos tremendos que están matando al sector privado, al exceso de regulaciones. ¿Es un partido te lo regulan y te lo... ¿Van a participar a nivel nacional? Sí, van a participar a nivel nacional y junto con la UCD y con el Partido Demócrata, es un grupo muy grande que se está sumando y probablemente se va a firmar el acuerdo la semana que viene y ahí vas a ver que puede cambiar Argentina. Puede cambiar Argentina, porque si te acuerdas de la UCD con Alzogaray, sí, Alzogaray llegó a sacar 7% de los votos. Sin embargo, en ese momento el radicalismo que estaba en hiperinflación, dejaba en hiperinflación, puso un candidato como Angelós. Y Angelós empezó a hacer un discurso con el lápiz rojo. El lápiz rojo era recortar el gasto, que es el discurso liberal, era el discurso de Alzogaray. O sea que el radicalismo, porque nos dejó en hiperinflación y porque tenía al otro lado en que explicaba las cosas con una prudencia, una mesura y un entendimiento profundo de la situación, que era Alzogaray todo el tiempo en televisión, una y otra vez, como con su modo de ingeniero y demás, explicando el tema. Bueno, el radicalismo adoptó esa idea. Y después ganó el peronismo, con Menem. Pero Menem adoptó las ideas de Alzogaray. Claro. Hizo todas las privatizaciones. Y ese fue el mejor momento de los últimos 40 años en Argentina, esos 4 años del primer gobierno de Menem, que realmente logró... pese a las 5 crisis internacionales que sufrió el menemismo, ¿no? De tequila, Brasil... Sí. Y eso ya fue después, sí, sobre todo el segundo periodo que le tocó Tailandia, Hong Kong, Brasil, Rusia. Tuvimos muchas crisis muy fuertes. Pero sobre todo, el segundo periodo le fue muy mal porque Menem hizo un pacto con Alfonsín para ser reelecto, porque está prohibido en la Constitución su reelección, y por esa típica ambición peronista de reelegirse, le agarró la ubris, ¿no? Esa soberbia, esa idea de que ellos tienen que tener permanentemente el poder, y entonces cambió la Constitución, hizo el pacto con Alfonsín, y el segundo gobierno fue muy malo. Lo echó a Cavallo, y fue un gobierno muy malo. Pero el primer gobierno fue extraordinario, porque adoptó las ideas de la libertad, y las ideas de la libertad, y esto es lo positivo, lo que a mí me da ánimo, porque veo que los jóvenes están empezando a entender las ideas de la libertad. Lo que tiene fantástico es que rápidamente cambian la situación. Cuando vos aplicás las ideas de la libertad, fíjate en lo que pasó. Menem tuvo 2 hiperinflaciones, la que heredó Alfonsín, y después probó con 3 ministros que no funcionaron y tuvo una segunda hiperinflación. Y ahí lo tuvo a Cavallo. Y Cavallo asume en el 91. Los siguientes 3 años la Argentina creció, la inflación bajó a 0 y la pobreza cayó a la mitad, en 3 años. Ojalá que los argentinos volvamos a planificar, a proyectar, ¿no? Y no a subsistir como estamos hace bastante tiempo, ¿no? Tal cual. Y eso requiere una moneda sana, inflación 0. Podés tener inflación 0 o cercana a 0, cercana, 2% anual, pero no 2% por mes, 2% anual tenés que tener. Ahora tenemos casi 4% mensual. Estos últimos meses tuvimos 4%, 3,6, 3,6. Entonces estás viendo que tenés un piso de inflación ahora cada vez más alto. Y a pesar de que, como te digo, te decía al principio, que tenemos una gran represión en los precios, en las tarifas, en el tipo de cambio, es una inflación reprimida. Así que bueno, te queda un año de mucho trabajo a vos y a todos los liberales, y espero también que haya unidad, porque no todos los liberales están unidos. Bueno, lo mismo pasa en el peronismo, en los radicales, porque bueno, divididos obviamente no suma, ¿no? Y está bueno que se unan todos, ¿no? Sí, bueno, lo bueno es que ahora nos estamos uniendo. Te diría que si sale este acuerdo la semana que viene va a ser un golazo, porque va a ser una unión muy, muy potente. Nos falta que venga Kachanowski, que está ahí dando vueltas, pero yo creo que en algún momento puede venir, y el resto estamos todos. Y no solo liberalismo en sentido amplio,
todos los que defendemos la vida, la libertad y la propiedad privada. Perfecto. Que son los valores esenciales. Perfecto. Y sin que son los valores que tuvo la Argentina. Perfecto. Pero es que son esos, pero de verdad, defender esas ideas, de verdad. De verdad, no es una teoría. Diferencia. Agustín, muchísimas gracias por tenernos la llamada esta tarde y bueno, muy buen fin de semana y muchísimos éxitos en este año tan importante. Muchas gracias a ti, Iván, un gran abrazo. Adiós, hasta luego. Estábamos hablando con el economista